Nosotros habíamos visto que como función de la longitud de onda, la potencia de radiación promedio emitida, R de lambda, tenía como esta forma. Esto es lo que Planck predijo teóricamente, pero antes de Planck la predicción, que era una predicción desde la perspectiva de la mecánica estadística clásica, era como algo así. Entonces, obviamente, en alguna longitud de onda, la predicción diverge del resultado experimental o empírico, ¿cierto? Diverge del empirismo. Muy bien. Esta predicción teórica que nosotros hicimos la clase pasada se llama la ley de Rayleigh-Jeans. Muy bien. Planck entonces se puso a la tarea de tratar de corregir la ley de Rayleigh-Jeans, que era quién, que la densidad de energía, o si ustedes quieren la radiación, la potencia de radiación promedio emitida, era igual a 2 pi c k sub b por t sobre lambda a la 4. Esa es la predicción que nosotros obtuvimos a partir de la mecánica estadística clásica. Bueno, muy bien. Entonces, esa discrepancia entre la teoría y el experimento se conocía como la catástrofe ultravioleta. Y la corrección la hizo Max Planck. Corrección teórica por Max Planck. Lo que le granjeó el premio Nobel en 1918. ¿Cierto? Esta es una vaina absurdamente importante en el contexto del desarrollo de la física teórica. ¿Qué fue lo que pensó Planck? Básicamente esto. En la teoría de Maxwell se sabía que la energía, la densidad de energía se podía expresar como un medio de epsilon sub cero por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado más uno sobre 2 mu sub cero por la magnitud de b al cuadrado, ¿cierto? Obviamente por comparación, comparando con un oscilador armónico, comparando con un oscilador armónico,
Nosotros tenemos que la energía del oscilador era ¿quién? Era un medio de la masa, perdón, 1/2m por el momentum al cuadrado, más un medio de la masa omega cuadrado por el desplazamiento al cuadrado, la magnitud pues del desplazamiento, ¿cierto? Para que nosotros lo escribamos como lo escribimos ahí en la energía electromagnética. Entonces esto sería la magnitud de P al cuadrado, esta es la magnitud de R al cuadrado, ¿cierto? Por comparación, obviamente uno puede llegar a que la radiación electromagnética muy posiblemente es un conjunto de osciladores. Eso es con lo que comenzó Max Planck, ¿cierto? Radiación electromagnética básicamente, él dijo, eso es un conjunto de osciladores. ¿Sí o no? ¿Cuál es el postulado de Planck? Postulado de Planck. Que la energía de la radiación electromagnética depende de un número entero n. Y que es igual a ese número entero por una constante que él llamó h por la frecuencia de la radiación electromagnética. O sea, acá, ¿dónde está el cambio importante? El cambio importante es que la energía de la radiación ya no depende de los campos al cuadrado. Ahora depende de la frecuencia de la radiación. Ese es el cambio importante. Donde n puede tomar estos valores 0, 1, 2, etcétera. ¿Cierto? Muy bien. Aquí h es una constante y f es la frecuencia de la radiación. Muy bien. Entonces, así como lo hicimos la clase pasada, ahora, como nosotros podemos ver, la energía necesita una función de distribución. Ahí es donde entra, obviamente, la mecánica estadística. Pero la energía ya no es una variable continua como en el mundo clásico. Ya la energía se distribuye en niveles discretos. E1, por ejemplo, va a ser igual a H por F. E2 es igual a 2H por F. EM es igual a MH por F, ¿cierto? Entonces ya la energía es una variable discreta en esta representación de Planck. La energía es una variable discreta. Listo. Bueno, bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se distribuye la energía total, cómo se va a distribuir en todos esos pequeños osciladores que conforman el campo electromagnético. Esa es la hipótesis de Planck, que la radiación electromagnética no es otra cosa que un conjunto de osciladores emitiendo radiación en paquetes discretos, ¿cierto? Profe, Dime. ¿cómo demostraron eso experimentalmente?
Eh, todavía no, o sea, todavía no en esta época, pues, ¿sí me entiende? Eso fue después del efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Eso fue después del efecto fotoeléctrico, Alejo, cuando usted hacía incidir radiación electromagnética sobre un metal y eh, dependiendo, dependiendo de la frecuencia, usted podía generar determinada cantidad de corriente, ¿sí o no? Ahora, ya después, de hecho, eso se hizo en la Universidad de Uppsala, nace la espectroscopía del fotoelectrón, que obviamente está basada en el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Y se construyen los detectores de un solo fotón, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros obviamente podemos verificar la existencia de un fotón. Hay un físico japonés que una vez me dijo en una conferencia que él no creía que los fotones existieran y el grupo del MAN se llama el Grupo de Investigación en Fotónica y Óptica Cuántica. Es un nombre muy sugestivo para uno no creer que el fotón exista, ¿cierto? Mm, pero fue después de esto. Acá, Alejo, simplemente la hipótesis de que cada uno de esos osciladores emitía paquetes discretos de radiación electromagnética. Simplemente Planck lo tomó como si fuera un artificio teórico. Él nunca pensó que realmente la materia se comportara así. ¿Sí me explico, Alejo? Sí, profe. En 1905, Einstein es la persona que le da la interpretación en que Einstein y Planck eran muy colegas. Einstein le da una interpretación física a este problema y él dice, no, lo que pasa es que la radiación electromagnética se emite en paquetes discretos de una energía base HF y esos paquetes discretos de energía los llamamos fotones, ¿cierto? Significa que la luz está compuesta de corpúsculos. Eso no era nuevo en esa época. Isaac Newton ya había pensado que la luz tenía naturaleza corpuscular. Entonces, moraleja, esto para Planck simplemente fue un artificio matemático. La interpretación física se la dio Einstein. Y el primer registro sobre esos paquetes discretos de energía es de Isaac Newton. Entonces, esa es más o menos como la cosa. Y para contestar sucintamente la respuesta de Alejandro, la demostración experimental de esto es con el efecto fotoeléctrico y con los detectores de un solo fotón. Listo, Alejo. Listo. Y esos detectores se escuchan bien complicados, profe. ¿Cómo hacen eso? Esos detectores de un solo fotón Sí, son cuánta, cuánta corriente, ¿cierto? Cuánta corriente, por ejemplo, puede generar un solo fotón, ¿cierto? ¿Cuánta corriente genera dos fotones en, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico? ¿Cuánta corriente generan tres? Esa es una forma. La otra forma es haciendo estadística, con la estadística de Poisson, y usted viendo si la media coincide con la varianza, es mayor o menor. Así usted tiene estadística poissoniana, subpoissoniana y sobrepoissoniana. Entonces, así se está emitiendo sí, fotón por fotón, se está emitiendo una onda de fotones o simplemente es radiación térmica. ¿Sí me explico? ya. Eso se llaman los experimentos de bunching y de anti-bunching de fotones, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente, pero obviamente después. Esa es una muy buena pregunta, Alejandro. Deberíamos tratar de hacer ese experimento en Python para que ustedes vean cómo se detecta un fotón. Sería chévere, ¿sí o no? Eso es como bastante físico, eh, buscar como un sistema que pueda detectar fotones y todo eso. Eso es chévere. Sí, o sea, eso es. Pero la espectroscopía desde muchas perspectivas, Alejo, es detectar fotones. Y usted, obviamente, hacer incidir fotones y después detectar fotones en el proceso de emisión. ¿Sí me explico? Sí, claro, profe. Entonces, obviamente, la detección de los fotones ya existe. De pronto, para uno no es muy intuitivo cómo es que se detecta un fotón, ¿cierto?
pero se puede detectar, por ejemplo, con corriente eléctrica. Esa es una forma, ¿cierto? Otra forma de Incluso detectar, con reacciones químicas. exactamente, también. O, por ejemplo, se podría detectar con, con, no sé qué llama esto, tubos de descarga. Bueno, hay muchas formas de hacer eso. Yo les voy a mostrar una particularmente interesante para los experimentos de Banshee y anti-Banshee. Ahora en vacaciones la preparo. Una clasecita en Python y la hacemos apenas volvamos. Listo. Chévere, bro. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se distribuye la energía? Es decir, ¿cuántas partículas, por ejemplo, o cuántos osciladores, este conjunto de osciladores, cuántos de ellos tienen una energía particular, ¿cierto? Acá hay un número grande de osciladores en un cuerpo negro que está emitiendo radiación en paquetes discretos. ¿Qué número de osciladores tiene una energía definida? Eso es como una función de distribución. Entonces, pero ahora queda de esta forma, función de distribución de probabilidad de energía. Función de distribución de energía para un conjunto de n osciladores. Entonces acá, básicamente que nosotros tendríamos como algo así. Tendríamos f de epsilon sería igual a una constante a por e a la menos e sub n sobre k sub bt. Entonces vamos a proceder de manera idéntica como lo hicimos hace 8 días. Para calcular, ¿para qué es esta distribución de probabilidad de energía? Porque a través de esta distribución de probabilidad nosotros vamos a poder calcular la energía media de forma tal que la densidad de energía queda como energía media por el número de modos como función de la longitud de onda. Listo. Energía media, de eso hablamos hace 8 días. La energía media E barra no es otra cosa. Como esto es discreto, como la energía es discreta, ya no es una integral. Acá es una suma donde yo estoy sumando sobre todo el número posible de osciladores que están emitiendo un paquete con energía discreta. Sumo sobre la energía de esos paquetes y la multiplico por esta F de EN. Sería EN acá, ¿cierto? Esta es la forma para calcular el valor esperado de la energía cuando estamos trabajando con variables discretas. Muy bien. Entonces acá, lo primero es la normalización de la función de densidad. Normalización de la función de densidad. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo es la normalización? La clase pasada nosotros vimos que la normalización era con una integral. Ahora, como la energía es discreta, es con una suma. Entonces, necesitamos garantizar que la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de f de e sub n
es igual a la suma desde n igual a 0, entonces hasta más infinito, de a por e a la menos e sub n dividido k sub bt, ¿cierto? Y acá vamos a utilizar, bueno, y esto tiene que ser igual a 1. Vamos a utilizar, hacemos beta igual a 1 sobre k sub b por t, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eh, la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de f de e sub n es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito. Ese color sí se ve ahí o no. Sí. Sí, señor. De a por e a la menos beta n. Recuerden también que n es igual a n por una energía E sub 0, donde E sub 0 simplemente es la constante de Planck por la frecuencia, ¿cierto? Muy bien. Pero yo no veo nada ahí. Ustedes sí pueden ver. Hagámoslo más bien en blanco, ¿sí o no? Porque ese color, pocón, este de acá, en rosadito. Esta es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a por e a la menos beta n. Pero entonces recuerden que esto es acolada de la sumatoria, esto queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta n por epsilon sub 0. Y esto yo lo puedo escribir así, yo puedo escribir esto como a por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta epsilon sub 0, todo esto a la n. O sea que esto queda como una serie geométrica, ¿cierto? Como algo así. Esto queda como a por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n, donde x es igual a e a la menos beta epsilon sub 0, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, para normalizar tenemos obviamente que calcular esa vuelta, ¿cierto? Entonces tenemos que saber cuánto vale serie geométrica. Una serie geométrica es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n. Esto es 1 más x al cuadrado más x al cubo. Eso es una serie geométrica. Queremos saber eso cuánto da, ¿cierto? Entonces supongamos que Sn es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito. Y esto es 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la m, por ejemplo. ¿Sí o no? Puntos suspensivos. Ahora, entonces, ¿cuánto vale x por s sub n?
Ah, bueno, no, este S sub n no sería con la suma. Este S sub n simplemente sería la suma de los n primeros términos, perdón, sí, de los n primeros términos, o sea, hasta x a la n, o sea, los n más un primeros términos. Entonces, 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la n. Esto sería igual a x más x al cuadrado más x al cubo más x a la n más 1. ¿Qué pasa si yo cojo y hago esta resta? La suma de los n primeros términos menos x por la suma de los n primeros términos, que se cancela x con x cuadrado con x cuadrado, ¿cierto? X al cubo con x al cubo. Este x a la n va a cancelar con una cosa acá también. Esto queda como 1 menos x a la n más 1. Factorizo Sn, me queda 1 menos x, factor de Sn igual a 1 menos x a la n más 1. Y de acá obtengo que la suma de los n primeros términos es 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Esto es relativamente sencillo, chicos, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a mirar cuánto da la sumatoria. Entonces, la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n. Entonces, esto sería como s sub infinito, o sea, la suma de los infinitos términos, y esto no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de s sub n, o sea, que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Muy bien. Listo. Entonces, de alguna forma, acá nosotros tenemos cómo calcular esa suma siempre y cuando podamos calcular ese límite. Ese límite tampoco es tan difícil. Ese límite, el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x, esto da 0, por lo tanto, esto da 1 sobre 1 menos x, siempre y cuando x, el valor absoluto de x sea estrictamente menor que 1, ¿cierto? Y ese es el radio de convergencia. Valor absoluto de x menor que 1 es el radio de convergencia de una serie geométrica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, pero que me falta no. Entonces acá ya sabemos obviamente cuánto daría esta serie geométrica, ¿cierto? Esto daría, según lo que acabamos de ver, daría 1/1 menos e a la menos beta epsilon sub 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces continuemos con la normalización. Con la normalización continuando con la normalización. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, que la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de f de e sub n es a por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta epsilon sub 0 todo a la n. Esto queda como a sobre 1 menos e a la menos beta epsilon sub 0. ¿Cierto? Y esto obviamente ha de tener que ser igual a 1. Muy bien. Entonces, de ahí nosotros podemos decir, despejando A, obtenemos que A debe de ser igual a 1 menos e a la menos beta epsilon sub 0. Entonces, epsilon sub 0 obviamente, habíamos dicho que era la constante h por f, más sin embargo, ¿cuánto es f? F es omega sobre 2pi, ¿cierto? O sea que esto queda como h sobre 2pi por omega. Pero h sobre 2pi no es otra cosa que h barra, o sea que esto queda como h barra omega. Esto lo podemos escribir como a es igual a 1 menos e a la menos beta h barra omega. Esa es la constante de normalización. Entonces ustedes como podrán ver, esto es muy diferente a la constante de normalización que habíamos obtenido en el caso clásico, debido, obviamente que acá ya estamos trabajando es con una suma, no con una integral. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, ¿cómo queda la función de distribución? Por lo tanto, la función de distribución queda de la siguiente forma. F de E, ante F de En, entonces queda como 1 menos, ¿cierto? 1 menos
E a la menos beta H barra omega por E a la menos beta H barra omega, ¿cierto? Por N, obviamente, porque es N. Aquí esto queda N H barra omega, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esa es la función de distribución, que esto es bastante más diferente que lo que habíamos visto para el caso clásico. Vamos a elaborar un poquito. Elaborando, es f de n, queda como 1 menos e a la menos beta h barra omega, que multiplica a e a la menos beta n por h barra omega, ¿cierto? Entonces esto puede ser como 1 menos e a la menos beta h barra omega sobre e a la beta n h barra omega, ¿cierto? O bueno, más bien no hagamos esto. Yo pensaba hacer una cosa, pero no me arrepentí. Entonces ahora la energía media. Energía media. Discretamente, nosotros habíamos dicho que la energía media, no era y no simplemente la energía media, era la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de n por f de n, ¿cierto? Acá elaboramos. Esa energía media queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de n por a por e a la menos beta n, ¿cierto? Vamos a dejar a indicado por un momento. Esto queda como a por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito por n por e a la menos beta n. Ustedes pueden ver básicamente que n por e a la menos beta n es como la menos derivada con respecto a beta de, de e a la menos beta n. Se los voy a colocar acá como en un recuadro. Derivada con respecto a beta de e a la menos beta n. Esto es igual a menos n. Disculpen. Por e a la menos beta n. Vamos a colocar eso acá en un recuadro. Muy bien. Por lo tanto, acá si continuamos, esto es a por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de menos la derivada con respecto a beta de e a la menos beta n. Como la derivada no depende de n, pues sencillamente la derivada la podemos sacar sin pena ni gloria de esa suma, ¿cierto? Esto queda como menos a por la derivada con respecto a beta de la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta n. Pero esta es la suma que acabamos de calcular hace un rato, ¿cierto? ¿Cuánto da esto? Esta suma nos da, entonces menos a derivada con respecto a beta. ¿Cuánto nos dio la suma hace un rato? Nos dio
Y un segundo. Sí, 1/1 menos e a la menos beta epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces puede derivar así muy fácil. Derivada con respecto a beta de 1 menos e a la menos beta epsilon sub 0 a la menos 1, ¿cierto? Si derivamos esto, el menos 1 baja y se cancela con ese menos que está antes de la a, porque como a por e, ¿cierto? Perdón, esto queda como a que multiplica a 1 menos e a la menos beta epsilon sub 0, obviamente por la derivada interna con respecto a beta. Entonces, ¿cuál es la derivada interna ahí con respecto a beta? La derivada interna con respecto a beta sería bajo el menos epsilon sub 0, se cancela con este menos de acá. Esto queda multiplicado por epsilon sub 0 por e a la menos beta epsilon sub 0, ¿cierto? Y esto es a la menos 2 acá. Por lo tanto, esto queda, ¿quién es a? A es 1 menos e a la menos beta epsilon sub 0 por 1 sobre 1 menos e a la menos beta epsilon sub 0 al cuadrado por epsilon sub 0 por e a la menos beta epsilon sub 0. Se cancele este con este cuadrado de acá y obtenemos finalmente que la energía media no es otra cosa que epsilon sub 0 por e a la menos beta epsilon sub 0 sobre 1 menos e a la menos beta epsilon sub 0, ¿cierto? Si multiplico arriba y abajo por epsilon sub 0, ¿cómo me queda esto? Perdón, por e a la beta epsilon sub 0, esto me queda epsilon sub 0 sobre e a la beta epsilon sub 0 menos 1. ¿Sí o no? Entonces, esa es la energía media. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos reemplazar, entonces podemos decir reemplazando epsilon sub 0, que habíamos dicho que era h barra omega, obtenemos que la energía media es igual a h barra omega sobre e a la h barra, perdón, a la beta h barra omega menos 1. Y esto no es otra cosa que h barra omega por una función que voy a llamar n sub be de h barra omega. Esa función en física es terriblemente importante. No solo importante, es terriblemente importante. Ojalá no se les olvide esa función. Se llama la función de distribución de Bose-Einstein. NBE de h barra omega igual a 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1. Se llama función de distribución de Bose-Einstein. Listo. Y esta función de distribución nos dice a una determinada energía, para una determinada energía, qué tantos
qué tantos fotones se emiten, ¿cierto? Es la cantidad de fotones por unidad de volumen que se emiten a una determinada energía. Y no solamente funciona para los fotones, funciona para otro tipo de partículas también. Recuerden, acá es la función de distribución de Bose-Einstein. Listo. Listo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? No, profe, por, por lo pronto no. Ya vamos a llegar a la ley de Planck, que era el objetivo de la sesión de hoy. Listo. Acá tienen, esto está supremamente detallado para que lo puedan estudiar. Bueno, muy bien. Entonces, una vez nosotros ya tenemos la energía media, ¿cierto? E barra igual a H barra omega sobre E a la beta H barra omega menos uno. Es la energía media y es de mucha importancia. Pues con esta energía media, con la expresión que les di al principio, ya podemos calcular la densidad de energía, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a mirar cómo nos queda la densidad de energía. Bueno, a ver, un segundo. Vamos a hacer esto primero. Expresemos esto de esta forma, para que sea compatible con lo que nosotros encontramos en los libros. La energía E sub cero es la constante H por F, y esto es igual aquí en a H por C, que es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, ¿cierto? O sea que esto queda como HC sobre lambda. Muy bien, excelente. Entonces, reemplazando en la energía media, obtenemos que E media, entonces es igual a HC sobre lambda, dividido E ala HC sobre K sub BT por lambda, ¿cierto? Menos uno. Y esto es 1 sobre lambda, H por C sobre HC sobre lambda K sub BT menos uno, ¿cierto? Esa es la energía media que típicamente ustedes encuentran en los textos cuando se refieren a la radiación de cuerpo negro, ¿cierto?
es esta energía media de acá. Listo. Ahora, entonces podemos calcular la densidad de energía del cuerpo negro. Densidad de energía irradiada por el cuerpo negro. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? U de lambda es igual a la energía media por n de lambda. N de lambda no cambia con respecto a lo que hicimos clásicamente. Aquí el cambio real es en la forma como calculamos la energía media, ¿cierto? Porque U de lambda sigue siendo 8pi sobre lambda a la 4. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como 1 sobre lambda por HC sobre E a la HC sobre lambda K sub BT. Bueno, menos 1 que multiplica a 8pi sobre lambda a la 4, ¿cierto? De acá, nosotros podemos escribir lo siguiente. Listo. Entonces, una vez ya tenemos la densidad de energía, nosotros podemos obtener que la densidad de energía U de lambda queda como 8pi por una constante h por la velocidad de la luz sobre lambda a la 5, que multiplica a 1 por E a la HC sobre lambda K sub BT menos 1, básicamente la función de distribución de Bose-Einstein, evaluada en HC sobre lambda, ¿cierto? Que es la energía. Esta ley para la densidad de energía irradiada por el cuerpo negro se conoce como la ley de Planck. ¿Cierto? Esto acá es la ley de Planck. Experimentalmente se puede determinar H. H simplemente es una constante para que U de lambda, cuando nosotros decimos que R de lambda es igual a la velocidad de la luz sobre 4 por U de lambda, H, ¿quién es H? H debe ser una constante para que la ley de Planck se ajuste a estos datos experimentales, ¿cierto? Simplemente, ¿quién es H? ¿Cuánto tiene que valer H para que la ley de Planck, que voy a graficar en blanco punteado, se ajuste a los datos experimentales? ¿Será que se ajusta o no se ajusta? Hay que mirar a ver si haciendo un ajuste experimental podemos hallar un H para que la ley de Planck se ajuste al empirismo. Y Planck determinó que la constante para que ese ajuste fuera posible era de 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundo. Y esto es lo que se conoce como la constante de Planck, que ya se las expliqué cuando hablamos del átomo de hidrógeno. Entonces, básicamente, es una constante que determina cuáles son las escalas, o más bien, dadas las escalas de energía y de tiempo características de un sistema físico, entonces la constante de Planck nos determina si nosotros estamos dentro de un régimen descriptivo de la mecánica cuántica o de la mecánica clásica, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Ahora, por último,
La próxima semana vamos a hacer una última sesión donde vamos a tratar las predicciones de la radiación de cuerpo negro, pues es que hoy no alcanzábamos. Entonces, para la próxima semana vamos a hacer eso. Entonces, y ahí cerramos y hacemos una pequeña clausura cuando terminemos la sesión de estudio. ¿Cuáles son los dos empirismos que se pueden reproducir a partir de la ley de Planck? Entonces, empirismo, o más bien, predicción teórica del empirismo a partir de la ley de Planck. Esto es lo que vamos a hacer la próxima clase para que terminemos bien la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Entonces, el primer empirismo importante es la ley de desplazamiento de Wilhelm Wien. Esto lo vimos la clase pasada. Yo les expliqué que era la ley de desplazamiento de Wilhelm Wien. Básicamente dice que la longitud de onda a la cual ocurre el máximo de la radiación emitida, o sea, esta longitud de onda a la cual ocurre este máximo, multiplicada por la temperatura del cuerpo negro a la cual se está emitiendo radiación, esto es igual a 2.9 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin, ¿cierto? Ley de desplazamiento de Wilhelm Wien. Este es el primer empirismo, es decir, es la primera observación que la ley de Planck debe de ser capaz de predecir con exactitud. Si es que la ley de Planck obedece exactamente a obedece fielmente a los datos experimentales de la radiación de cuerpo negro. Segunda ley, la ley de Stefan Boltzmann, ¿cierto? Entonces, la ley de Stefan Boltzmann dice que la radiación total, no le coloquemos esa barra porque pronto uno se confunde con radiación promedio. La radiación total que emite el cuerpo negro, ¿cierto? Por unidad de volumen, ha de ser la integral de 0 a más infinito de R de lambda por diferencial de lambda, ¿cierto? Y esto es igual a sigma por la temperatura a la 4, donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann. La ley de Planck debe de ser capaz de reproducir este resultado y dar con la constante de Stefan Boltzmann, que es sigma igual a 5.67 por 10 a la menos 8 joules por segundo, o sea, flujo de energía por metros cuadrados, o sea, un flujo, la densidad de flujo de energía por Kelvin a la menos 4, ¿cierto? Entonces, esto lo debe de poder reproducir la ley de Planck. Ahora, por último, cuando nosotros hacemos física, ¿qué es lo último que uno hace cuando hace una nueva teoría? Una nueva teoría debe de demostrar que corresponde exactamente con la teoría antigua. En algún límite, para algún caso,
La ley de Planck tiene que ser igual a la ley de Rayleigh-Jeans. Y eso nos lo dicta a nosotros la constante de Planck. Esta constante de Planck, a pesar de que ustedes ven que es 10 a la menos 34, recuerden que yo les expliqué hace 15 días que ese número es engañoso, ¿cierto? Tiene que comparar usted con el producto entre las escalas características de energía y tiempo para saber si ese 10 a la menos 34 es pequeño o no. Eso no es cero, pero cuando 10 a la menos 34, ¿cierto? Obviamente cuando las escalas de tiempo y las escalas de energía comienzan a ser muy, ese producto comienza a ser muy grande comparado con 10 a la menos 34. En ese límite, 10 a la menos 34 sí es como si fuera cero. ¿Sí o no? Cuando ya, por ejemplo, si el producto de la escala de energía por la escala de tiempo da 10 a la 5, obviamente comparado con 10 a la 5, 10 a la menos 34 sí es cero, pero comparado con 10 a la menos 30, 10 a la menos 34 no es cero. Entonces, en el límite, cuando h tiende a cero, la ley de Planck debe de ser igual a la ley de Stefan Boltzmann, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar eso ya para terminar. Esto sí se demora un minuto, pues. Entonces, límite cuando h tiende a cero. Muy bien. Entonces, límite cuando h tiende a cero de u de lambda es igual al límite cuando h tiende a cero de 1 sobre lambda a la 5 por 8 pi por h por c, ¿cierto? Dividido e a la hc sobre lambda a sub b por t menos 1. Si usted reemplaza h por 0, arriba da 0, abajo da 1 menos 1, que también es 0, o sea que obviamente esto es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, que se puede remover por la regla del L'Hopital, ¿cierto? Entonces acá colocamos entre paréntesis por la regla de L'Hopital, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre lambda a la 5 por la derivada con respecto a h de 8 pi hc, ¿cierto? Y acá, ¿cómo queda esto? Esto queda como la derivada con respecto a h de a la lambda, perdón, a la h c sobre lambda k sub b por t menos 1. Esto acá obviamente da 8 pi c, o sea que esto queda límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre lambda a la 5 de 8 pi por c sobre, entonces acá la derivada con respecto a h, ¿cuál sería? Esto acá sería c dividido lambda a sub b por t por e a la hc sobre lambda k sub b por t. Si yo reemplazo h igual a 0 acá, esto da 1. Este 5 se va con este lambda de acá. Esta cx se va con esta c y esto simplemente queda como 8 pi por k sub b por t sobre lambda a la 4, que efectivamente es la ley de Rayleigh-Jeans, ¿sí o no?
O sea que el límite de la ley de Planck cuando H tiende a cero es en efecto la ley de Rayleigh-Jeans, ¿cierto? O sea, el límite clásico de la ley de Planck es la ley de Rayleigh-Jeans. La ley de Planck hace manifiesta la naturaleza cuántica de la radiación por primera vez en la historia como un conjunto de osciladores que emiten paquetes discretos de energía, ¿cierto? Entonces, listo. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, profe, cuando usted dijo la simulación en Python, ¿cómo es más o menos la programación de eso, profe? O sea, ¿simula un fotón o qué simulan? La programación sería básicamente, primero que todo, eh, construir como un conjunto de osciladores y nosotros determinar que el espectro electromagnético se puede reproducir mediante osciladores emitiendo paquetes discretos de radiación a diferentes frecuencias. ¿Sí me explico? Y la detección, Joan, sería lo siguiente. Si usted, por ejemplo, emite un fotón y detecta un fotón, usted computacionalmente puede determinar cuál es la corriente que un fotón, o sea, cómo un solo fotón se convierte en corriente en el efecto fotoeléctrico. Para eso hay que solucionar unas ecuaciones en el computador. ¿Sí me explico? Ok, entiendo. Más como de los métodos numéricos, pues. Sí, claro, o sea, usted lo que es simular osciladores que generan radiación y mide esa radiación de alguna forma, ¿sí? No la radiación, sino los fotones. Cuando llega un fotón a un detector que hace clic, 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 ¿cierto? Ok, ok. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo, entonces podemos dejar hasta acá y nos vemos entonces la clase entrante para que también clausuremos por este semestre, podemos clausurar el grupo de estudio eh, y, mm, y entonces ya resumiríamos el grupo de estudio dependiendo pues obviamente de la situación, si yo sigo en Unipamplona o no. Si sigo en Unipamplona, resumiríamos el grupo de estudio el 11, no, el 11 no, un segundo. Si el 11 de septiembre, resumiríamos el grupo de estudio. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. Voy a parar ya la grabación.